Vamos a cantar un himno a nuestro Dios. Si usted gusta cantar conmigo de los himnarios Cantos Espirituales, el número 105. Oh Cristo mío. Y número 105. Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel, seguro amparo, solo en ti tendré. En mis aflicciones, buen Jesús, iré a ti y consuelo y dicha me darás, oh sí. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando en la noche vea yo estrellas mil, tu voz hermosa pueda mi alma oír. Haz que yo medite en tu tierno y dulce amor, y que yo te alabe lleno de fervor. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando esta vida tenga yo que abandonar, corona hermosa, tú me ceñirás, y con dulce canto tu bondad alabaré, y en mansión de gloria siempre moraré. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Amén. Y como dice el himno, queremos estar cerca del Señor, queremos escuchar su voz. Y si alguien quiere escuchar la voz de Dios, pues puede leer la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable en tu vida? Lee la Escritura, Él te habla a través de la Escritura, a través de su palabra. Él te habla y te da la esperanza que todos requerimos en nuestra vida y el ánimo constante, porque muchas veces nos desanimamos, muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos débiles, y por eso toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que nosotros seamos perfeccionados, los hombres de Dios sean perfeccionados para toda buena obra. ¿Sí? Toda la Escritura nos enseña la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es buena para nosotros. Y quiero compartir en este momento la historia bíblica allá en el libro de Nehemías. Una historia que nos habla de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, cuando está Nehemías allá bajo el rey Artajerjes como copero del rey. Dice Nehemías capítulo 1 que cuando Nehemías se da cuenta de la situación en la que estaban sus hermanos, los que habían quedado en el remanente en Jerusalén, dice la Escritura que le pregunta a aquel que había llegado
de Jerusalén, cómo está la situación de Jerusalén, y dice ahí el versículo 3, por ejemplo, del capítulo 1, fíjense, Nehemías capítulo 1, versículo 3, dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. ¿Sí? La noticia no era alentadora, todo había quedado mal. Los muros de Jerusalén estaban derrumbados, estaban destruidos, estaba todo quemado, sus puertas estaban quemadas. Así que Nehemías, lo primero que hace, él ora a Dios. Dice la escritura que cuando escuchó esto, en el versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné. Pero fíjense lo que hace Nehemías: oré delante de Dios de los cielos. ¿Sí? Se pone a orar delante de Dios de los cielos, a nuestro Padre Celestial. Una gran enseñanza aquí de Nehemías. Él, lo primero que hace, él sí, ciertamente llora, ciertamente se siente mal, pero no se olvida de orar a nuestro Dios. Cuando está sirviendo, dice la escritura, allá a Artajerjes, el copero del rey, recuerden ustedes que han estudiado la escritura y saben de estas cosas, los coperos de los reyes eran personas muy cercanas a los reyes, porque ellos pues estaban pendientes del servicio, inclusive cataban la comida, probaban la comida antes de que el rey la probara. Así que el copero del rey era muy bien conocido por el rey, y cuando lo ve Artajerjes, a Nehemías, que estaba decaído su semblante, él le pregunta, ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Por qué estás triste? Dice allá en el capítulo 2, no es esto, dice, no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Y dice la escritura que Nehemías se pone muy nervioso, porque ustedes saben que la vida de los siervos, de los esclavos, estaba en las manos de los reyes. Y gracias a Dios que Dios puso un corazón noble en este rey llamado Artajerjes, y le pregunta a Nehemías, pues, ¿qué tienes, Nehemías? ¿Por qué te sientes mal? Nehemías entonces hace nuevamente lo que nosotros tenemos que hacer. Dice que le explica la situación, pero cuando el rey le pregunta, ¿qué cosa pides, Nehemías? Dice el versículo 4 del capítulo 2, ¿qué cosa pides?, le pregunta a Nehemías, el rey. Entonces Nehemías, nuevamente fíjense lo que hace, ora al Dios de los cielos, en el versículo 4 del capítulo 2. Entonces, vemos que Nehemías está constantemente en oración. A pesar de las circunstancias, a pesar de la tribulación, él está en oración. Nehemías no se olvida de Dios. Nosotros a veces nos olvidamos de Dios cuando estamos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, pero Nehemías, aquí vemos el ejemplo que no se olvida de Dios. Así que Nehemías recibe el permiso de parte del rey a que vaya a reconstruir los muros de Jerusalén, le da cartas para el guardabosques del reino que le proporcione la madera necesaria, le da su escolta, le da sus siervos a que vayan con él, pero se va a enfrentar a problemas, se va a enfrentar a los árabes, se va a enfrentar a Tobías, se va a enfrentar a los enemigos de allá del pueblo de Israel, gente que había quedado ahí en Jerusalén y que sentían como Sanbalat, que eran los que estaban al mando, y cuando escuchan que la obra de Dios se iba a hacer, porque la reconstrucción de los muros era la obra de Dios, vemos que ellos se molestan mucho y empiezan a hostigar en contra de Nehemías y de sus amigos, de los que estaban con él. Así que, ¿qué pasa cuando estaban en medio de todo esto? Fíjense lo que usted, vamos a leer Nehemías capítulo 4, en eso se basa la meditación de este momento. ¿Cómo luchar contra el desánimo? ¿Cómo luchar cuando nos sentimos desanimados? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya veíamos que Nehemías, a pesar de que estaba desanimado, él lo primero que hace, él ora a Dios. Pero fíjense lo que pasa ahí en la escritura, en el capítulo 4 en el capítulo 4 de Nehemías, versículo 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura.
porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, nuevamente, fíjense, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, fíjense la actitud aquí, lo que estaba pasando. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Viene el desánimo dentro del pueblo de Israel. Viene el desánimo dentro de los de Judá. Y Nehemías tiene que hacer algo. Nehemías sabía que los enemigos estaban ahí al acecho. El cristiano debe entender que Satanás, hermanos, amigos, está al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y va a querer atacarnos y va a querer desanimarnos de una u otra manera. Pero no tenemos que permitir que esto pase. Tenemos que voltear a Dios. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que ver ejemplos como el de Nehemías para poder nosotros entender qué tenemos que hacer cuando nos sentimos así. Ya veíamos algo muy importante, que la oración es muy importante. Pero ¿cuál era el problema que estaban sintiendo estos hombres de Dios? Como usted y como yo podamos en alguna ocasión sentir. Bueno, había un cansancio en ellos. Un cansancio emocional, un cansancio físico. Habían llegado a la mitad, dice el versículo 6, que habían edificado el muro hasta la mitad. Porque el pueblo había tenido ánimo, pero luego viene el desánimo. ¿Y qué causó el desánimo? Bueno, los constantes ataques de los enemigos del pueblo de Dios. Muchas veces no va a ser Satanás solamente quien nos ataque. Muchas veces va a ser la gente del mundo. Muchas gentes va a ser inclusive otros miembros de la iglesia. Pero hermanos, el cristiano debe estar firme. El cristiano debe estar alerta. Y el cristiano no debe permitir que eso lo desanime. Porque nosotros somos hijos de Dios. Porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Porque tenemos que entender que estamos del lado del Creador. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Sin embargo, tenemos que entender que la realidad es que estaban ellos desanimados. Estaban desanimados. Había amenazas de parte de Tobías, aparte de Sanballat, aparte de los árabes, aparte de los que estaban allá en Asdod, de los amonitas. Fíjense el versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Fíjense las amenazas que estaban ahí para el pueblo de Dios. Estaban amenazando la obra de Dios, pero estaban equivocados estas personas, porque Dios estaba con Nehemías, Dios estaba con su pueblo, así como está con nosotros en estos tiempos. ¿Qué hizo Nehemías como un gran líder? Bueno, vamos a ver varias cosas que hizo Nehemías. Número 1, fíjense, él armó a su gente, dice el verso 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puso el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hace Nehemías cuando ve que estaban esas amenazas contra el pueblo? Bueno, él arma a su pueblo, él arma a la gente. Y lo interesante es que era algo dramático esto, porque la familia estaba unida y las familias tenían que estar atentas y tenían que estar armados. Tenían que estar armados con armadura, con espada, con arco. Tenían que estar listos. Ahora, apliquemos esto a lo espiritual. Nosotros como cristianos también tenemos que portar una armadura. Efesios en el capítulo 6 nos habla el apóstol Pablo de esa armadura que usted y yo tenemos que estar constantemente llevando. Una armadura que no se nos debe olvidar,
que hemos de portar. Fíjense en el versículo 11 dice, vestíos, Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice Pablo, tienen que tomar toda la armadura de Dios, ¿sí? Toda la armadura de Dios, calzando los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y tomad la oración como una arma que nos va a ayudar cuando nos sentimos desanimados, cuando sentimos que estamos siendo atacados. Pero no solamente hemos de tomar esa armadura a través de la vida espiritual del cristiano, estudiando la palabra, orando, perseverando, sino que también tenemos que seguir el otro ejemplo. Fíjense, regresando a Nehemías capítulo 4, en el versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto de los del pueblo, no temáis delante de ellos, y acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. ¿Qué hace aquí Nehemías? Los anima con convicción. No solamente hemos de tomar nuestra armadura, de armarnos, sino también tener convicción. Aquí Nehemías les dice al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, no se desanimen, luchen contra los que los ataquen, y acuérdense que Dios es grande y temible. Grande y temible es Dios. Y si Dios nuevamente es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hermanos, no tenemos que desanimarnos de los ataques de Satanás, de los ataques de otras personas. Tenemos que estar firmes. ¿Qué hacer? Tomando la armadura. ¿Qué hacer? Teniendo esa convicción de que Dios está con nosotros. Pero también, número 3, seguir trabajando. Dice el versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, ¿qué hicieron ellos? Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, ¿sí? Seguir trabajando. No solamente tomar la armadura, no solamente tener la convicción de que Dios está con nosotros, sino también, hermanos amigos, seguir trabajando, poner las manos en obra, seguir trabajando. Fíjense el versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Pero dice ahí que la obra era grande y extensa, ¿sí? Tenemos que ponernos a trabajar. Nosotros estamos apresurándonos y trabajando para la venida del Señor, ¿sí? Puesto que todas estas cosas, dice Pedro, han de ser deshechas, ¿cómo no debemos apresurarnos para la venida? En otras palabras, mantenernos ocupados, seguir trabajando. Entonces, número 1, armar a la gente, tener la armadura puesta. Número 2, tener el ánimo, la convicción de que Dios está con nosotros. Número 3, seguir trabajando. Pero también fíjense allá lo que dice en la escritura, ¿verdad? Estar alertas. Dice que el versículo 19, ¿verdad? Estemos apartados del muro y lejos, verso 20, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará con nosotros.
¿Qué tenían que hacer el pueblo? Estar alerta, estar alerta. Pedro, ya lo decíamos, que nos advierte que tenemos que estar listos contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? El diablo, hermanos, va a querer atacarnos. El diablo va a querer perturbarnos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar alertas, estar listos. Pero no solamente estar alertas y listos, sino estar unidos. Estar en unidad. Dice el versículo 19 que la obra era grande, pero que ciertamente estaban todos alejados del muro, unos de otros, porque dice, por ejemplo, en el capítulo 3, que un grupo estaba trabajando en parte del muro, otro grupo estaba trabajando en parte del mundo, pero dice Nehemías, cuando escuchen el sonido de la trompeta, todos corran a donde está la trompeta para estar en unidad. ¿Qué es lo que Dios quiere de su pueblo? Que también permanezcamos en unidad por un trabajo, por un objetivo, que es servir a nuestro Dios. Pero también los invita a que ellos se permanezcan unidos, que permanezcan trabajando. Fíjense, el versículo 21 dice, Nehemías capítulo 4, versículo 21, nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba, dice el texto, solamente para bañarse. Fíjense esa situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Nehemías, como caudillo libertador, estaba listo para hacer su trabajo. Una situación difícil seguramente. Estaban bajo amenaza, estaban bajo ataque, pero ellos no se desaniman. Nosotros también, hermanos, amigos en Cristo, a veces nos desanimamos, a veces nos sentimos mal, a veces nos sentimos cansados, fastidiados, a veces recibimos amenazas. Pero hermanos, si estamos con Dios, nada de eso nos podrá hacer daño. Y aquel que quiera destruir la obra de Dios, dice Pablo, Dios le destruirá a él. Así que nosotros estamos del lado de Dios, y quien quiere destruir la obra, pues puede topar con pared, porque Dios es con nosotros. Ojalá que nosotros entendamos eso y entender que el ejemplo de Nehemías es para nosotros. Nehemías hizo lo correcto. ¿Qué hizo? Armó a la gente. ¿Qué hizo? Animó a la gente. ¿Qué hizo? Siguió trabajando. Se quedó en alerta. Permaneció en unidad. Pero también nunca se quitó su vestido. Solamente, dice el texto, se quitaba su vestido para bañarse, al igual que el resto del pueblo. Aplicándolo espiritualmente eso a nosotros, ¿qué indica eso? Nosotros estamos vestidos de una vestidura sagrada. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Así que ya Dios no ve nuestros pecados, ya Dios ve la sangre de Cristo que está sobre nosotros, nos ha cubierto a través de la obediencia al Evangelio.